través de cpcbiobio.cl o a través de Mundo TV. Y ahora quiero dar paso a la siguiente conversación, que va a ser conducida, y pido un aplauso para ella, por la académica de la Universidad de Concepción, además socia de RedMad, experta en Derecho Internacional, Paulina Astroza. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, ya no hay sorpresa. Efectivamente, un aplauso para el ministro de Relaciones Exteriores, canciller Alberto Van Claveren, que se encuentra acá en Impulsa BioBio 2024, precisamente para hablar de aquellas cosas que hemos enunciado aquí en la conversación, ¿no es cierto?, que han sido parte de la conversación, las oportunidades para la región y para el país. Muchas gracias, canciller. Gracias. Les dejo a ambos. Paulina, tomas el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes, creo ya. Para mí es un verdadero honor, muchísimas gracias a la organización, el poder participar en esta conversación con el ministro de Relaciones Exteriores, don Alberto Van Claveren, a quien le agradezco muchísimo que en su muy apretada agenda haya tenido el tiempo, se haya dado el tiempo, y me consta que se haya dado el tiempo de venir a la región del Biobío y a Impulsa para hablar de la inserción internacional de nuestra región. También felicito a Álvaro Ananías el hecho de incorporar dentro de Impulsa particularmente el tema de la inserción internacional del Biobío, que creo que es un tema fundamental, tal como se ha dicho aquí, del desarrollo de nuestra región. Creo que en lo internacional tenemos un espacio y de eso es lo que queremos conversar. Conversar, como dice el programa de televisión que tenemos en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, desde la región al mundo, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Ahí hay varias entrevistas sobre este tema. Ministro, quiero partir primero con una pregunta global. Sabemos que estamos viviendo un mundo turbulento, de muchos cambios. Aquí se ha hablado también de la desconfianza dentro de las instituciones que mayor confianza tienen en Chile. Después de bomberos, están las universidades. Y hay algo que usted lo caracteriza, que es académico de la Universidad de Chile y que hoy tiene el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Y desde esa posición le quiero preguntar, ¿cuál cree usted hoy día, en este mundo tan turbulento de tantos cambios, ve que son los principales desafíos, amenazas, riesgos, pero también oportunidades que nos está presentando el sistema internacional? Primero lo global para después bajar a lo nacional y terminar con lo local. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paulina. Quiero agradecer la invitación y en especial a Álvaro Ananías, el presidente de la CPC de Concepción. Ya sé la diferencia que existe entre la CPC de Concepción y la CPC muy bien representada aquí por Ricardo Mewes. Es una diferencia obviamente solo de términos, porque las relaciones son muy buenas entre las dos asociaciones. Quisiera nuevamente agradecer esta oportunidad que se me presta para poder venir a una región, y no a cualquier región, unas regiones más importantes del país, una región dinámica, una región que también tiene una inserción internacional activa y diversificada. Como canciller, obviamente, uno viaja muchísimo, pero viaja mucho al extranjero. Estuve hace 3 días atrás en la República Dominicana, poco antes estuve en los Emiratos Árabes, donde efectivamente pudimos acompañar al presidente Boric en una visita que resultó muy exitosa y en la cual participó, digamos, Ricardo Mewes y otros representantes del mundo empresarial y también del mundo político. Y
este día viernes partimos a Vietnam y sobre todo a la India, básicamente con también un grupo empresarial, una delegación empresarial, para participar en la Chile Summit que se va a realizar por primera vez en la India, en Delhi y en Mumbai. Pero tenemos pocas oportunidades de visitar regiones y esta es una de ellas y por eso aprecio mucho esta oportunidad. Y justamente para responder la pregunta de Paulina, efectivamente, Chile es un país que está bien inserto en el mundo, en dos sentidos. En primer lugar, es un país apreciado internacionalmente. Aquí uno de los temas centrales que se ha planteado es el problema de la confianza y la falta de confianza que existe entre nosotros. De ahí uno como canciller lo que puede apreciar es una diferencia y un contraste muy grande entre la poca confianza que tenemos nosotros y la confianza que tienen otros respecto de Chile. Chile es un país que despierta confianza a nivel internacional. Y eso es importante tenerlo presente, es un capital que tenemos. Y esa confianza también se expresa básicamente por la continuidad de nuestra inserción internacional. Es decir, aquí hemos desarrollado una política de Estado en materia de política exterior, una política de Estado en materia de inserción económica internacional y gracias a esa política de Estado es que tenemos una red de acuerdos internacionales que nos vinculan a prácticamente todos nuestros socios relevantes dentro del sistema internacional. Faltan algunos, y precisamente la India, si bien tenemos un acuerdo de alcance parcial, queremos transformarlo en un acuerdo de libre comercio muy amplio, algo que no es fácil, básicamente porque la India es un país más bien reticente a negociar acuerdos de libre comercio y justamente por eso es que vamos allá. ¿Qué desafíos tenemos nosotros a nivel internacional? Enfrentar este mundo muy turbulento, Paulina, un mundo muy agitado, un mundo en que también el comercio internacional está sufriendo los efectos de las tensiones que se están produciendo en distintas áreas. Podemos profundizar ese tema un poco más adelante. Y en este mundo turbulento, mantener nuestra presencia y también mantener, yo diría, lo que ha sido una política también de cierta autonomía en la medida de lo posible, ¿no? De no vernos arrastrados por estas tensiones internacionales, ¿no? Y de conservar claridad respecto a los objetivos que perseguimos, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico, lograr acceso a los principales mercados, poder defender esas posiciones que hemos alcanzado y al mismo tiempo también mantener relaciones positivas con nuestros vecinos, por cierto, y también con, digamos, nuestros principales socios en el mundo. Ministro, usted como académico, como diplomático, es sin duda uno de aquellos actores fundamentales desde la transición a la democracia en nuestra inserción internacional. Aquello que se ha llamado regionalismo abierto, es decir, una estrategia de desarrollo abierta al exterior, con un impulso a las exportaciones, con esta creación de esta red de acuerdos internacionales, que junto a México estamos por ahí entre los que más acuerdos tenemos en el mundo. No solamente tenemos acuerdos con grandes potencias, o sea, con bloques, como es el caso de la Unión Europea, que ya hablaremos un poco de eso, sino también acuerdos bilaterales muy importantes como Estados Unidos, China, Canadá, etc. Salvo tal vez, y esta es absolutamente opinión personal, salvo tal vez un paréntesis que hubo la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, antes que usted asumiera como canciller,
Nuestra política ha sido la de la apertura y ha sido la del impulso a esta estrategia. De estos acuerdos que nosotros hemos celebrado, ¿qué análisis o reflexión se ha hecho sobre los beneficios, pero también sobre los, tal vez, inconvenientes que nos puede generar estar tan abiertos al mundo? En estos nuevos acuerdos que se vienen ahora modernizando, que se vienen ahora reforzando, como el propio de la Unión Europea, se ha hecho una reflexión respecto a qué cambiar, a qué mejorar, porque las relaciones internacionales, el mundo ha cambiado y sobre todo vemos un proteccionismo de las grandes potencias. ¿Cómo nos defendemos un país chico frente a eso también? Bueno, yo creo que por una parte se abre el desafío de actualizar muchos de estos acuerdos, que es lo que hemos estado haciendo. El caso de la Unión Europea, que tú conoces muy bien, Paulina, es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Un acuerdo de última generación, no solamente para nosotros, sino que también para la Unión Europea. Eso es lo interesante, en que se van incorporando nuevos temas, en que se va mejorando también el acceso para ciertos productos. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, se abren grandes oportunidades en algunos productos específicos, aceite de oliva, por mencionar solo uno entre muchos, ¿no? O productos lácteos también, se mejoran nuestras cuotas, etcétera. Entonces se trata de actualizar de esos acuerdos, que es una tarea que estamos emprendiendo tanto en América Latina como en Europa. En el caso de Europa es Unión Europea, es también el acuerdo con EFTA, que también acabamos de modernizarlo, que son 4 países, ¿no es cierto? Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Y también tratar de seguir avanzando en el caso de Asia con los acuerdos. Entonces, ahí tenemos un primer desafío relevante. El otro tiene que ver con la implementación y el aprovechamiento de esos acuerdos. Y eso es un tema muy relevante también en una región como esta, ¿no? En que efectivamente la región está viviendo fenómenos que son globales. Algunos de los problemas que se han mencionado en la mañana son simplemente consecuencia de problemas de carácter global, ¿no? El contexto global incluso que afecta temas tan específicos y tan propios de esta región como es la propia industria del acero. Es decir, el tema de Huachipato no es una excepción, refleja un problema global que se está registrando en una serie de países y que efectivamente lleva a un proceso de reconversión. Pero estos acuerdos ofrecen oportunidades importantes para nuestras empresas, para nuestros trabajadores, y por eso es que justamente nos interesa mantener el ritmo de seguir actualizando esos acuerdos, lograr nuevos acuerdos, por ejemplo, explorar otros mercados. Las prioridades para nosotros en estos momentos en términos de nuevos mercados son la India y justamente también las economías del Golfo, ¿no? Por eso estuvimos en Emiratos Árabes Unidos, por eso vamos a reabrir la embajada nuestra en Arabia Saudita y vamos a explorar otras opciones en algunas otras economías que son muy dinámicas en esa parte del mundo. Ahora no puedo dejar de profundizar el tema de Huachipato. Nosotros tenemos un acuerdo con China desde el año 2002, el primer acuerdo que celebra China con un tercer estado, que si bien ha traído beneficios para sobre todo el sector aquí en la región del Biobío, se presentó el problema del acero, la competencia, y se solicita que Chile establezca medidas de defensa comercial, como establece tanto el acuerdo con China como la Organización Mundial de Comercio, de las sobretasas. Estas sobretasas, por un sector, fueron muy apoyadas, pero por un sector también fueron criticadas. Por una parte, recibimos la respuesta muy dura del canciller chino, o sea, del embajador chino, y por otro lado, también algunos sectores, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, los exportadores de cereza no estaban de acuerdo por miedo a las represalias comerciales que podían haber en respuesta a esta medida. Lo que sabemos ahora es que pese a las sobretasas, Huachipato igual decide cerrar.
Nosotros sabemos que este es un tema entre empresa privada, pero sin embargo, tal como se ha dicho aquí, va a traer consecuencias económicas, sociales, incluso políticas, a la región del Biobío, siendo una empresa tan emblemática como esta. Nos ha pasado otras veces también, por ejemplo, el sector frutícola con Estados Unidos y con algunos problemas también en materia de exportación de la uva o de las manzanas u otros. ¿De qué manera Chile puede enfrentar esto y qué mensaje le manda a las empresas que están aquí en la región del Biobío, sobre todo a empresas que dicen relación con, por ejemplo, el acero? Porque antes el problema era el acero turco, ahora era fundamentalmente el acero chino. ¿Pero qué hacemos frente a esto si finalmente se adoptan las sobretasas, la empresa igual cierra? Y podrá pasar eso mismo en otros sectores, en otras regiones, donde van a pedir sobretasas para proteger el mercado, pero finalmente, tal como lo estamos diciendo, son problemas globales de lo que es la competitividad internacional. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cómo Chile puede aquí, y las empresas en particular, adaptarse también a ciertos cambios que, aunque pongamos sobretasa por sobretasa por sobretasa, seguramente no vamos a lograr el objetivo de ser competitivos? Bueno, yo creo que es un desafío en términos de la capacidad de adaptación, ¿no? De las empresas. Obviamente, esa adaptación es más fácil para empresas que están en sectores que son más modernos que para una empresa como el caso de Huachipato, que estaba en un sector muy tradicional. Hay que mencionar que en el caso de la industria del acero, la verdad es que en este momento hay una sobreoferta china y todo indica que se va a mantener y que incluso va a aumentar el problema, básicamente porque la demanda en China de acero se está reduciendo. Claro. Y eso significa más acero de exportación, ¿no? Y eso afecta a todos los países. Varios países han tomado medidas muy parecidas a través de órganos autónomos o no tan autónomos, en el caso nuestro es muy autónomo. Se han adoptado medidas de defensa comercial, pero no han sido suficientes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que pensar en procesos de reconversión. Incluso en las mismas especialidades se está hablando de la posibilidad de acero verde, etcétera, y ahí yo creo que está la respuesta, ¿no? Es decir, los fenómenos de reindustrialización son muy frecuentes. En ese sentido, yo creo que también se abren posibilidades de cooperación internacional. No hablemos solamente, ¿no es cierto?, de acceso a mercado, sino que también posibilidades de cooperación internacional con países o con regiones del mundo que han experimentado procesos relativamente similares. Hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Y hay que, por lo menos, estudiar esas experiencias y ahí sacar lecciones, ¿no? Es decir, nosotros no somos un país que esté aislado. Nosotros, quizás por la distancia, quizás por nuestra historia, tendemos a un cierto ombliguismo, ¿no? Pero somos parte de la economía mundial. La economía chilena es una economía muy abierta, es una economía que tiene que ser abierta por la propia dimensión que tiene, porque no tenemos una escala comparable a la de países que tienen grandes mercados internos, como puede ser Brasil, dentro de América Latina, o países en Asia. Entonces, digamos, esta economía tiene que seguir siendo abierta, pero eso mismo impone desafíos de adaptación, ¿no es cierto?, y de flexibilidad. Y eso es lo que hace falta. Ahora, dentro de los desafíos globales que estamos viviendo en el mundo, todos los países, están los efectos negativos del cambio climático. Y hay bloques, como es el caso de la Unión Europea, tenemos el Acuerdo de París, tenemos el Acuerdo de Escazú u otros acuerdos, en los cuales están tratando de llegar a la descarbonización, viven sus propios procesos de transición ecológica, están cambiando su matriz energética. Sin duda, la guerra en Ucrania ha significado para Europa un golpe muy fuerte en el cual ha tenido que acelerar esto, que ya habían partido con objetivos y ambiciones incluso mucho más altas que el propio Acuerdo de París.
Lo que lleva a que la transición ecológica en muchos países necesiten de minerales que nosotros tenemos. Estoy hablando fundamentalmente del litio, de hidrógeno verde y de las tierras raras o materiales críticos. Sabemos que el 60% de la producción mundial de litio está en Argentina, en Chile y Bolivia. Por lo tanto, no es raro que ante la necesidad de transición ecológica, porque si no este planeta ya sabemos, o sea, lo otro ya sería negacionismo del cambio climático, y no estamos, científicamente ya sabemos que el cambio climático no se puede detener. Lo que podemos hacer es mitigar sus efectos y adaptarnos a él. ¿Qué oportunidades ve usted y de qué manera se puede concretar esto que nosotros tengamos litio, hidrógeno verde y tierras raras? Ya se habló aquí del proyecto que está en Penco. Y esto lo quiero unir al hecho de su viaje a Emiratos Árabes Unidos y por qué a ese sector fundamental se celebró un acuerdo, pero también se celebraron acuerdos donde Emiratos Árabes Unidos también manifestó interés en las energías verdes, en también hacer inversiones en nuestro país en lo que significa estas transiciones ecológicas que el mundo necesita, incluso ellos, que es país petrolero. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve la oportunidad? Y aquí particularmente estoy tocando la región del Biobío, que nosotros tenemos justamente recursos en este sentido. Bueno, yo creo que efectivamente es una gran ventaja que tiene Chile para enfrentar el tema del cambio climático. Obviamente, por una parte, somos afectados por el problema y quizás en mayor medida que otros países, pero por la otra también, digamos, estamos emprendiendo una transición verde que es de las más avanzadas en el mundo. Esos somos de los países que ha avanzado más rápido en esa transición hacia otras fuentes de energía. Y eso gracias a los recursos de que disponemos. En términos de litio, por cierto, la capacidad que tenemos para producir hidrógeno verde, energía, digamos, renovable, como son, digamos, la energía solar en el norte, la eólica en el sur, incluyendo Aquí. esta región, etcétera. Entonces tenemos una ventaja muy grande y que además es reconocida. Es decir, cada vez que se forma un grupo de países que quieren avanzar más rápido, nos invitan a participar. Y en algunos casos nos invitan incluso a coliderar. El año pasado en la COP29 colideramos, digamos, lo que se llama el Club del Clima con Alemania, ¿no? Es decir, que no es cualquier país, obviamente, nos invitaron a nosotros y ese Club del Clima incluye ya unos 40 países que se han comprometido a avanzar más rápido en todo el proceso de descarbonización en sectores que son muy complejos, no tanto para Chile, pero sí para Alemania, sí, como es la producción de cemento y la producción de acero, sí, que son muy contaminantes. Entonces, tenemos grandes ventajas y en términos de nuestros recursos naturales, incluso el cobre es considerado un mineral crítico. Y obviamente los países se acercan a Chile y quieren asegurar cadenas de abastecimiento. Nosotros lo que podemos garantizar es como seguridad, no exclusividad. No exclusividad, pero básicamente lo que estamos haciendo es garantizar seguridad, fuentes de suministro que son seguras. Hay otros países que tienen recursos comparables a los nuestros, pero no tienen condiciones de seguridad parecidas. Estoy pensando en muchos países africanos, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una gran ventaja en ese ámbito, pero que tenemos que aprovechar bien. Y lo que nos interesa también, como Estado y como gobierno, es mantener una cierta diversificación entre nuestros socios. Es decir, tratar de evitar una concentración excesiva en un solo socio, ¿eh? Se dan a veces naturalmente porque es el juego de las fuerzas de mercado, pero en la medida de lo posible tratar de diversificar. La Estrategia Nacional del Litio apunta también en esa dirección, ¿eh? Y efectivamente lo que perseguimos ahí es lograr una mayor o mantener una cierta diversificación o incluso aumentarla, justamente para evitar el riesgo de la vulnerabilidad que siempre está presente. Sí, ahora en ese sentido hay una discusión, usted la sabe porque compartimos
visiones y conocemos a los autores y a lo que se está discutiendo, frente a lo que es, que usted ha tocado, ha insinuado, que es lo de la autonomía estratégica como parte en Europa, fundamentalmente partió del punto de vista militar, pero ya con la pandemia se transforma en una autonomía desde el punto de vista sanitario, con la guerra en Ucrania, ahora ya definitivamente también buscando una autonomía para no depender del gas y del petróleo ruso, y ahí viene la oportunidad justamente para nuestro país. Y frente a toda la situación global, porque no estoy hablando solo de los desafíos del cambio climático, hay muchos otros desafíos que se están planteando, hasta en términos de democracia, de gobernanza mundial. No siendo partidaria personalmente del no alineamiento activo, que es otra de las alternativas, bueno, ¿cómo nos enfrentamos Chile a esa diversificación en concreto? Porque por un lado está el tema que estamos desarrollando nuestro mercado exportador, quienes más nos compran son los chinos, en el caso de nuestro principal socio comercial, pero también tenemos que buscar en otros sectores para esta autonomía. ¿Cómo entra el Golfo aquí? ¿Cómo entra India? ¿Cómo entra Vietnam, donde va a viajar ahora? ¿Cómo entran otros socios que tal vez por razones culturales no hemos pensado en ello, pero que sin embargo tienen tenemos una gran oportunidad de tener ciertos acuerdos en esa materia? Bueno, con flexibilidad, con pragmatismo y también desarrollando instrumentos que faciliten esa participación. Caso de Estados Unidos, por ejemplo, un socio muy tradicional de Chile, nos interesa también ofrecer facilidades para más inversión desde Estados Unidos, y ahí está el acuerdo para evitar la doble tributación. Es el segundo, Estados Unidos tiene solo 2 acuerdos para evitar doble tributación, uno de ellos con Chile. Y créanme, eso tomó más de 10 años de negociación y también de persuasión en el Congreso norteamericano. Ahí también es muy importante las políticas de Estado, ¿no es cierto? Es decir, mantener el impulso, mantener la continuidad. Y buscar estos nuevos instrumentos que justamente permitan asegurar una cierta diversificación. Y ser muy pragmáticos. Yo, la verdad, todos estos conceptos suenan muy teóricos, no alineamiento activo, etcétera. Incluso autonomía estratégica a mí siempre me ha parecido un concepto un poquito pretencioso, ¿no? Pero lo que nos interesa es mantener flexibilidad, ser pragmáticos en nuestra vinculación con el mundo y sobre todo confiar también en nuestras propias capacidades. Yo vuelvo al tema que planteaba inicialmente. Hay un contraste entre esta falta de confianza y este pesimismo que se respira en nuestro país y la percepción externa de Chile, que es mucho más positiva que la percepción interna, ¿no? Ahí hay una brecha y una brecha que ojalá pueda reducirse, ¿no? Ahora yo decía, y con esto ya estamos con el tiempo, yo decía que usted junto a otros actores académicos han sido de los que han participado directamente en la toma de decisión en lo que es esto del regionalismo abierto, lo que nos ha permitido esta vinculación con el exterior que ha traído tantos beneficios para nuestro país. Y que justamente una de las características que se nos reconoce en otros países, y así me ha tocado también constatarlo cuando digo que soy chilena y que me dedico a las relaciones internacionales, es que nos han recalcado el hecho del pragmatismo. Y justamente ese pragmatismo, y es mi última pregunta, ¿de qué manera usted se dirigiría ahora a quienes son empresarios que están aquí presentes, a los que están dentro del sector exportador, que importan además? Aquí hay muchos estudiantes de distintas universidades, sobre todo la Universidad de Concepción. ¿Están por ahí? Ahí están. Tenían que venir. ¿Cuál es su consejo a nuestra región para de una vez por todas, insertarnos internacionalmente, comillas, sin pasar por Santiago? Desde aquí tenemos puerto, tenemos aeropuerto, ojalá fuera más internacional de lo que es, tenemos universidades, tenemos las capacidades, tenemos
tenemos sectores exportadores muy importantes, pero ¿qué nos falta? ¿Qué habría que decir para que nuestra inserción internacional como región tenga un impacto muchísimo mayor y que signifique a la larga lo que buscamos en política? Porque todos somos políticos, la mejora y el bienestar de las personas que aquí viven. Bueno, Paulina, hay muchos elementos, pero yo destacaría uno que es muy relevante, que es capacitación, es decir, desarrollar más capacidades. Eso tiene mucho que ver también con la inserción internacional, prepararse para un mundo que viene, ¿no? Un mundo marcado por la inteligencia artificial, por procesos y fenómenos de los que todavía no tenemos plena conciencia de a dónde nos pueden llevar. Yo creo que tenemos que estar preparados. Hay, por ejemplo, posibilidades en el sector de servicios. Sí. Chile se puede convertir crecientemente en un país de servicio, en parte gracias también al prestigio de sus profesionales, de personas que se capacitan. Esta es una región con una muy buena infraestructura universitaria. Eso puede también permitir la instalación de empresas de servicio o de data centers, por ejemplo. Ese es el mundo del mañana y para eso vamos a necesitar mucho más técnicos, mucho más gente preparada. No solamente a nivel universitario, también a nivel de la educación terciaria, que es fundamental. Ahí también tenemos una brecha importante, ¿no? Si queremos desarrollar industrias modernas, etcétera, necesitamos también mucho más personal técnico. Y ahí, digamos, también hay un tema que está pendiente. Yo diría eso. Por cierto, y además una región como esta tiene una inserción internacional relevante. El peso del comercio exterior en el producto regional es importante aquí en la 8ª región. Hay una serie de acuerdos que también existen. Esta es una región que tiene, por ejemplo, muchos acuerdos con China, algo que llama la atención. Eso significa que también es una prioridad para China. En fin. Y eso yo creo que es toda una red que se va construyendo. Ya existe, digamos, todo el potencial, pero ahora hay que aprovecharlo. ¿Falta liderazgo? Bueno, siempre falta liderazgo para todo, pero importante asumirlo. Bueno, así está el llamado entonces, asumir el liderazgo de quienes estamos aquí, tanto de aquellos que tienen la función desde el mundo público, privado, de los estudiantes, a ejercer un liderazgo, porque las cosas no nos van a llegar, las cosas hay que buscarlas, hay que capacitarse, hay que estudiar y sobre todo hay que leerse los acuerdos internacionales. Para que el ministro no viaje tanto, firmemos acuerdos y después no los leemos y no los usamos. Así es que muchas gracias y con esto terminamos. Gracias, ministro. Gracias. Gracias, Albert. Muchas gracias a ambos, al ministro de Relaciones Exteriores, canciller Alberto Van Claveren, y a la académica Paulina Astroza por habernos acompañado en este panel.